Bien, lo que vamos a ver ahora es tres procesos que se relacionan con lo que vamos a entender por homogenización de bases de datos en Excel, vale decir una revisión más o menos exhaustiva de la construcción de nuestra base de datos previo al análisis estadístico. Hay tres procesos básicos que podemos definir dentro de la homogenización de la base de datos Excel dentro de una revisión. El primero de ellos corresponde a la revisión de la base mediante el uso de filtros de variables. El segundo de ellos, la incorporación de columnas, es decir, de nuevas variables. Y el tercero de ellos, a cálculos estadísticos básicos. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad el primero de ellos, que corresponde a la revisión de la base que tenemos Excel mediante la utilización de filtros de variables. En este caso, nuestra base de datos está compuesta por alrededor de 300 casos. Rápidamente podemos verificar cuál es el número exacto de casos que tiene nuestra base. Pudiéramos recorrerla completamente, pero también podemos posicionarnos con el mouse en la primera, en el encabezado de la primera columna, por ejemplo, y vamos a ver verán ustedes que aparece el conteo del número de registros asociados a esa columna. Si nosotros tenemos la certeza que en esa columna están todos los registros que necesitamos, podemos decir entonces que nuestra base tiene 341 casos. ¿Por qué 341? Porque del conteo debemos excluir la primera fila que corresponde al encabezado de cada una de las columnas. Podemos hacer esta revisión con cada una de las columnas. Vamos a ver que efectivamente en la columna sexo también tenemos 341 registros. También en la de especialidad y así sucesivamente. Si encontráramos alguna columna donde no estuvieran la totalidad de los registros, podemos entender entonces que probablemente tenemos casos perdidos. Como ustedes pueden ver, aquí hemos encontrado en la última columna, para la variable ciudad, casos perdidos, que en este caso aparecen claramente como casilleros vacíos al inicio de la base. Si estos casos hubiesen estado en otro lugar de la base, lo habríamos podido también detectar haciendo este recuento. Entonces, los casos vacíos han sido contabilizados y por lo tanto corresponde a la diferencia entre 341 casos y 329 registros que figuran en esta columna. Entonces ya sabemos que tenemos ahí un determinado número de registros perdidos para esa columna. El segundo proceso, la revisión mediante la utilización de filtros de cada una de las columnas. Estoy sacando aquí los filtros para repetir el mecanismo mediante el cual los filtros se incorporan a la base, y que es el siguiente. Ustedes van a la primera columna, a la primera fila, perdón, la marcan. A continuación van al icono de filtros y seleccionan filtrar. De esta manera aparecen las pestañas para filtros en cada una de las variables. Vamos a tomar entonces la variable sexo. En este caso no vamos a revisar la variable filtro de la variable fecha, perdón, porque evidentemente nos va a arrojar tantas categorías como fechas hay. Por lo tanto, carece de sentido hacer una revisión por filtros a menos que tengamos casos perdidos, en cuyo caso nos aparecería aquí una última categoría que diría blancos. Para entender mejor lo que acabamos de decir, vamos a volver a la variable final, en este caso ciudad. Vamos a aplicar los filtros y vamos a ver que están todas las categorías de las diferentes comunas, pero figura en la última de ellas la categoría blancos. Si yo deselecciono la totalidad de las categorías, voy y selecciono la última de ellas, blancos, lo que me va a arrojar entonces, en este caso el filtro, va a ser la totalidad de casos blancos o perdidos. En este caso, todos los que figuran aquí y que en un rápido conteo corresponde a 13 de los 341 datos. Por lo tanto, cuando calculábamos hace un rato atrás que teníamos solamente 329 casos para la variable ciudad, la diferencia entre 329 y 341 corresponde a los datos perdidos, que en este caso son datos blancos en nuestro casillero, 13 como conteo. Volvemos a marcar la totalidad, volvemos a la base de datos.
Vamos a la variable sexo, donde al desplegar deberíamos tener solamente dos categorías, uno para hombre y dos para mujeres. Sin embargo, tenemos tres categorías que corresponden a errores de digitación. La primera de ellas vamos a asumir que, debiendo ser un código 1, es decir, un caso hombre, tenemos ahí una digitación doble del valor 1. Vamos a asumir del mismo modo que en las categorías siguientes, debiendo ser mujeres y por lo tanto código 2, aparece un 21 y un 22. Si seleccionamos exclusivamente la categoría 11, conoceremos cuál o cuáles casos están en esa condición de error. En este caso nos dice que solamente un caso, el 331 de los 341 casos de la base, tiene un error de digitación, en este caso 11. Lo corregimos, verificamos y ha desaparecido la categoría 11. Podemos marcar al mismo tiempo la categoría 21 y 22 porque sabemos que corresponde a la categoría 2, mujeres. Seleccionamos, sabemos que en estas dos categorías erróneas hay tres casos y lo que hacemos entonces es proceder a corregirlas. Revisamos y efectivamente ahora lo que tenemos son solamente dos categorías, uno para hombre, dos para mujeres. Si marcamos ambas categorías, volvemos a la base de datos y tenemos entonces solamente dos categorizaciones. Antes de continuar con repetir el ejemplo en la siguiente variable, noten ustedes que en las dos primeras variables aquí aparece un desfase. La primera y la segunda variable están centradas hasta el caso 139. De ahí en adelante, la primera variable, los datos se cargan al extremo izquierdo, mientras que los datos de la segunda variable se cargan al extremo derecho. Este desorden de la base, si bien no tiene significancia en términos de los cálculos que vamos a realizar, sí desordena la base desde el punto de vista visual y pudiera inducir a error. Lo recomendable entonces es marcar las variables, en este caso la primera y la segunda, y utilizar estos comandos para centrar, para cargar todos los valores a un determinado extremo, izquierda o derecha según nos parezca. En este caso vamos a centrar haciendo doble clic. ¿Qué ha ocurrido? Que la totalidad de los casos de ambas variables se han centrado en sus respectivos casilleros. De esta manera lo que tenemos es entonces las dos primeras columnas ordenadas y además con la categorización de sexo correcta. Si repetimos el proceso de categorización, en este caso por ejemplo para las especialidades, nos encontraremos que al abrir el filtro tenemos por ejemplo que broncopulmonar, que es una de las categorías, tiene en este caso dos digitaciones distintas. Las vamos a seleccionar y vamos a ver que hay 8 registros para broncopulmonar, de los cuales uno de ellos tiene una digitación errónea. Vamos a tomar entonces cualquiera de los registros que está categorizado de manera correcta y utilizando este botón o este cuadrante que está aquí, este punto negro que está en el cuadrante inferior derecho, vamos a posicionarnos con el cursor sobre él hasta que salga una cruz. Vamos a mantener el mouse apretado con el botón izquierdo y vamos a marcar la totalidad de categorías. De esta manera todas las categorías van a quedar corregidas de acuerdo al estándar que hemos definido, que fue la primera de ellas, ¿verdad? La última de ellas, perdón. Broncopulmonar en la última categoría vamos a asumir que es el estándar correcto. Las marcamos todas y por lo tanto todas han quedado igualadas en términos de redacción al estándar. Revisamos y efectivamente solamente nos aparece una categoría de broncopulmonar. Si buscamos más categorías erróneas, encontraremos que en este caso tenemos, por ejemplo, dermatología. Hay una categoría de dermatología correctamente escrita y hay a lo menos dos incorrectamente escritas. Aquí podríamos utilizar visualmente podemos hacer
esta visualización, es decir, podemos hacerlo recorriendo el filtro, pero también pudimos haberlo hecho de la siguiente manera. Si nos queremos asegurar que no hay otras categorías similares a dermatología, más que estas tres que hemos identificado, podemos, por ejemplo, en el filtro de texto poner un inicio de la palabra en cuestión, dermatología. Al poner las primeras 3 o 4 palabras, letras, perdón, nos va a seleccionar tantas categorías como existentes haya que cumplan con ese criterio de búsqueda. Y ahí me ha seleccionado entonces las 3 que visualizamos. Por lo tanto, no hay ninguna otra categoría similar a dermatología que haya que corregir más que estas 3. Hacemos OK y tenemos entonces que, aparte de tener diferentes categorías, también tenemos ordenamientos distintos. Por lo tanto, después valdría la pena hacer nuevamente el centrado. Lo primero que haremos entonces es tomar una de los casilleros como estándar, marcaremos la totalidad del registro, se han estandarizado todos los registros a esa única categoría, y a continuación podríamos incluso, desde luego, centrar. Revisamos y para la categoría dermatología, entonces solamente una categoría única. Bueno, de este modo sucesivamente podemos hacer la revisión del resto de las categorías y completar entonces así la revisión de la primera columna, o sea, de la segunda columna, perdón. Cada columna se puede entonces revisar con los filtros utilizando la lógica recién descrita.